Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Romero y esta es la presentación de mi proyecto final de la clase de Estructura de Datos 2. Lo primero hay que saber es que además de que primero se consigue el zip, se abre, se descomprime, pero a la hora de ejecutar el programa es importante abrirlo directamente desde lo que es el programa que vamos a utilizar para esto. En mi caso utilizo Visual Studio y es mejor hacerlo así ya que en el caso de abrirlo directamente desde archivos está la posibilidad de que esto no funcione correctamente o no conecte bien con los archivos que utilizamos. Ahora voy a explicar el funcionamiento de este programa. Primero tenemos aquí las librerías Ustream, Stream y que son las que utilizamos frecuentemente en los programas para leer para los archivos. Fstream, que es importante ya que una de las cosas importantes de este programa es el hecho de que los datos que se van generando se van guardando en archivos de texto, los cuales se utilizarán nuevamente para el siguiente proceso. Después tenemos QEWE y Unordered Map, que son importantes para uno de los procedimientos que se verán más adelante. Primero tenemos el proceso que es de compresión y descompresión, o comprimir y descomprimir. En este caso se utiliza el método de Huffman para comprimir y descomprimir datos, el cual transforma mediante árboles binarios el texto que queremos cifrar a código binario según este método y luego tenemos el procedimiento para descomprimirlo. Empezamos por aquí, que tenemos la estructura nodo que empezamos para crear el árbol. Después tenemos la función getNodo que funciona para asignar el nuevo nodo en el árbol que se va a crear según el procedimiento. Luego tenemos la estructura comparación que crea un objeto para comparar y a partir de ahí poder ordenar el árbol binario que se va a generar, que es lo que genera el código. Revisar el árbol de Huffman y guardar los códigos en el mapa, que es otra parte importante del procedimiento. Tenemos encode, ya tenemos el nodo raíz, string. Aquí entra lo que tenemos la biblioteca Unordered Map, que es importante ya que es lo que nos permite crear el mapa de datos, y el string de código Huffman, que aquí es cuando se empieza a ejecutar. Tenemos lo que es el void decode, que es de decodificar, y a partir de aquí es que empieza a leer los datos en binario y los transforma de nuevo a texto decodificado, que la idea es que sea igual al archivo original. Uno de los datos importantes del método de Huffman para compresión y descompresión de datos es que es uno de los métodos que evita la pérdida de los datos. Entonces, por eso fue elegido. Y a partir de aquí empieza una de las partes más importantes, podría considerarse de este, que es crear el árbol. A partir de aquí se empiezan a poner en práctica todo lo que vimos anteriormente, que tenemos contar la cantidad de los símbolos y colocarlos en el mapa, crear la cola de prioridad para guardar los nodos. Es importante que esta parte funcione correctamente para poder descifrarlo sin problemas y que el texto que de salida sea igual al texto que ingresamos luego de haberlo codificado y luego decodificado, que es parte del proceso de compresión. Luego tenemos agregar a la cola de prioridad los nodos de cada símbolo. Esta parte funciona para hacer el proceso hasta que haya más de un nodo en la cola. Tenemos aquí, es para imprimir los códigos de cada símbolo, imprimir el mensaje original, el codificado y el decodificado. Aquí es donde se empieza a poner en práctica. El mensaje original lo ingresa el usuario y este se coloca en un archivo de texto.
Luego el archivo de texto más adelante se puede leer y ahí empieza el método de codificación. Según los datos que se encuentren en el archivo de texto original, que se podrá ver más adelante, esos datos van a ser los que se codifiquen, no directamente al usuario, sino que la idea es que pueda leer los archivos. Luego, los archivos ya compresos se guardan en otro archivo aparte. Ahí podemos ver los datos que se guardarán de manera binaria. Y por último tenemos descomprimido o descomprimir, que esta función va a leer los datos del archivo comprimido, que es donde están los datos en binario, y según esos datos va a generar el mensaje que veremos al final. En general esto es lo más importante en lo que respecta al código de Huffman. Y ese fue el método de compresión y descompresión. Ahora vamos a hablar con el método de cifrado. El método de cifrado que se utiliza aquí es un poco diferente. Este es el método de... Aquí se utiliza el método afín. Aunque a veces es comparado con César, a diferencia de César que solo cambia por un valor nuevo, utiliza una ecuación matemática que cambia el valor de los datos según así y utiliza un nuevo valor según eso. Es relativamente más complicado de descifrar que el código César, pero de igual manera no es tan utilizado hoy en día. Primero tenemos la función inverso multiplicativo, pero que, como dice el nombre, calcula el inverso multiplicativo de un número, que es el que se le asigna a cada carácter del texto que vamos a ingresar. Luego tenemos la función cifrar un mensaje utilizando el cifrado afín, que aquí ya se pone en práctica lo que vimos anteriormente, y lee el dato. Luego tenemos descifrado afín, que va a tomar el dato ya cifrado y va a ser capaz de devolverlo a la versión original, que fue lo que se ingresó, y se espera que funcione correctamente. Y ya luego tenemos el main. Aquí tenemos el menú principal, que tenemos la opción comprimir la primera, después cifrar y descifrar, y por último salir. Aquí ya podemos ver cómo se pone en práctica, se abren los archivos de texto para que se puedan leer, escribir, y aquí. En este caso se usó la versión if en vez de usar otro método, ya que con if no se cortan el proceso al ejecutar esto, mientras que si se utiliza otro como de opción múltiple, entonces no funciona correctamente. Entonces por eso se utiliza el if anidado y ya puede correr el programa. Ya por último tenemos que cerrar todo y eso sería la explicación básica del programa. Ya por último entonces se puede ejecutar, que haré a continuación. Solo tenemos que presionar la tecla F5 y ya empieza a ejecutarse el programa. Lo primero que probamos es la selección 2, que es cifrar y descifrar, que es la relativamente un poco más sencilla. Y ya está seleccionada, entonces vamos a elegir el dato cifrar. En mi caso voy a escribir Es un texto no tan largo, pero no tampoco solo 3 palabras, para comprobar que esto funciona correctamente. Le damos Enter y aquí empieza lo que es, ya vemos lo que es el dato cifrar, que es lo que introdujimos. Se reproduce el mensaje original, que se lee no directamente lo que escribimos, sino que lo que escribimos se agregó al archivo de texto y lee el archivo de texto. Esto está guardado.
Luego tenemos mensaje cifrado, que aquí ya se pone en práctica el cifrado afín. Y por último, el mensaje descifrado, que ya se ejecutó. Luego, lo que es ya la opción 1 de comprimir y descomprimir datos con el método de Hoffman, que ya era un poco más complicado. Entonces seleccionamos la opción 1 y empezamos con el dato a comprimir. Otra vez vamos a introducir un texto. Y ya podemos verlo. Entonces tenemos lo que es el dato a comprimir, que es el ejemplo de texto. Aquí lo vuelvo a imprimir para asegurarnos de qué es. Y tenemos lo que son los códigos Huffman, que nos ejemplo de texto, lo ejecutamos y ya podemos ver aquí más arriba lo que decía el ejemplo que nosotros introdujimos se vuelve a imprimir para asegurarnos de que sea correcto. Se imprimen los códigos Huffman, que son los que nos ayudan a cifrar esto y comprimirlo. Y por último tenemos el mensaje original, que se lee directamente del archivo de texto, el mensaje compreso, que ya está en binario, y por último el texto decompreso, que podemos comparar que es igual al original, el cual se obtiene luego de descifrar el mensaje que tenemos aquí. Y ese sería un resumen del funcionamiento del programa. De igual manera se adjuntan en archivos apartes la opción de comprimir y descomprimir y luego descifrar y descifrar para